Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos aquí a otra edición de este programa Los Pies del Maestro Live, que se transmite por las redes sociales en Facebook, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube, Cielo. Así que le damos nuestra cordial bienvenida nuevamente aquí a compartir la santa y poderosa palabra de Dios con el tema que hemos estado abordando en las últimas semanas relativo a rompiendo las ataduras que pueden limitar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo como hijos de Dios. Así que acompáñenos en esta hora y sin más preámbulo vamos a dar inicio, cielo. Que el Señor les bendiga ricamente, amados hermanos. Esta es una noche preciosa que nos ha regalado el Señor. Estamos a través de las redes sociales agradecidos con el Señor por este programa A los Pies del Maestro. Estamos un poquito agitados por tantos compromisos que tenemos. Estamos a vísperas, ya a pocos 15 días de lo que será nuestro congreso, nuestro segundo congreso de damas entendidas en los tiempos e influyentes. Y estamos con una expectativa de lo que Dios hará. Sabemos que Dios va a superar nuestras expectativas. Sabemos que Dios va a hacer cosas poderosas. Vamos a tener con nosotros como invitada de honor a nuestra pastora Linda de Ruiz, del Tabernáculo de la Fe, nuestra madre espiritual. Ella va a tener una participación muy importante dentro del Congreso de Damas. También tenemos como expositora a la pastora Melissa de Cumberbatch, quien es una mujer muy influyente, ¿verdad? Y es importante porque tiene una palabra para cada una de nosotras en el Congreso. Y también estará con nosotros María Anabel, la salmista María Anabel, va a compartir todos esas grandes alabanzas que Dios le ha dado a través de los años. La salmista de fuego, aleluya, María Anabel, estará con nosotros en el segundo Congreso de Damas Entendidas en los Tiempos. Así que usted no puede perderse, tiene que participar, adquiera su boleto. La verdad que estamos muy emocionados, Benito, porque hay muchas iglesias que se han anotado, muchas iglesias que quieren participar con nosotros, y estamos agradecidos por la gracia del Señor que nos regala este tiempo especial. El año pasado fue todo un éxito. Sabemos que este año sobrepasará los éxitos. Sí. Este año será un año de mucha bendición y mucha victoria. El año pasado fue primer Congreso de Damas Entendidas en los Tiempos, entra en tu destino. Este año es Entendidas en los Tiempos e Influyente. Porque creemos, Benito, que las mujeres tenemos que ser de influencia no solamente en nuestro hogar y en nuestro matrimonio. Las mujeres tenemos que ser de influencia en la sociedad, en el lugar donde nosotros vivimos, en el trabajo y en el ministerio. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos llamadas a dejar un legado, a marcar la diferencia y a cambiar la historia de nuestras vidas, porque Dios tiene un propósito especial con nosotras, y nosotros queremos que ese ejército de mujeres que Dios está levantando en Panamá sean impartidas, sean llenas, sean unidas, que se capaciten y conozcan su rol, su posición delante del Señor. Así que, Benito, no vamos a adelantarnos en todo lo que el Señor va a hacer. Todo va a ser en el Hotel Panamá, en el gran centenario, el salón gran centenario del Hotel Panamá. Así que el 16 de junio, a partir de las 4 de la tarde. Tendremos muchas sorpresas, Benito. Desde que entran al hotel, desde que ya se disponen, su corazón se va vistiendo, ya Dios las va a bendecir. Pero también el ministerio Jesucristo Imperio de Vida le tienen preparadas muchas bendiciones a partir de la entrada. Amén. Desde la entrada usted va a recibir bendiciones, vamos a tener muchos premios, vamos a tener estadías en hoteles, vamos a tener cenas en hoteles, vamos a tener otros obsequios que usted podrá llevarse para su casa, y también vamos a tener mucha adoración, mucha alabanza, una atmósfera de presencia del Espíritu Santo, una atmósfera de una palabra poderosa que sabemos que se va a empoderar de nuestro corazón y que va a tener cumplimiento para nuestras vidas, Benito. Así que los esperamos, las esperamos este 16 de junio a partir de las 4 de la tarde en nuestro segundo Congreso de Damas Entendidas en los Tiempos e Influyentes del Ministerio
Jesucristo, imperio de vida. Así que, bueno, vamos a continuar este programa. Hemos hablado de lo que son las ataduras, las ligaduras, las maldiciones, Benito. Hablábamos de las ataduras de origen espiritual. Pero hoy queremos hablarles sobre las ataduras de origen emocional, que son muchas veces sutiles y pensamos muchas veces que es parte de nuestra personalidad, de nuestro carácter, pero no nos damos cuenta que influyen mucho en nuestras actitudes y en nuestras decisiones y nos llevan muchas veces al pecado y nos llevan muchas veces a errar, Benito. Y hoy queremos hablar de esas diferentes clases de temores que tienen que... son ataduras de origen emocional. De origen emocional. Es importante tratar este tema porque este tema, cuando tratamos con respecto a las emociones, en muchas oportunidades nosotros tendemos a justificar plenamente nuestras acciones o a no identificar la emoción que está detrás de nuestra acción o de nuestra manera de pensar. Y esto es lo peligroso porque una atadura es aquello que nos limita. Una atadura es aquello que nos impide alcanzar aquello que Dios tiene preparado y prometido a favor nuestro. Y todo eso que se constituye un impedimento para avanzar, para crecer en el Señor, es una atadura. Y esta atadura vamos a verla en las de origen emocional. Porque, Benito, una de las diferentes clases de temores es cuando las personas tienen temor a relacionarse con otras personas. Y tienen temor a ser rechazados. Por eso nosotros vemos que hay personas que les preocupa mucho el que dirán de la gente. Eso es una atadura. ¿Por qué? Porque nosotros debemos comprender lo que la palabra dice en el Salmo 37. Y quiero comenzar a leer un poco sobre este salmo para darle firmeza al tema de hoy. Sí. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Él exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Aquí vemos que Dios está hablando a través del salmista de ciertos aspectos que llevan al ser humano a caer en lo emocional. Correcto. A caer en ese temor de muchas veces ser rechazado por las personas, o porque uno ve ciertas circunstancias a su alrededor y esas circunstancias ejercen presión sobre la persona y la persona tiene temor a relacionarse o a vivir de tal manera porque teme ser rechazado. Entonces Dios nos está diciendo a nosotros que ese tipo de emociones no deben ejercer presión o atadura o ligadura sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hay gente que también le tiene miedo al compromiso. Sí. Temor al compromiso. Hay gente que no le tiene temor a casarse. Hay gente que le tiene temor a contraer ciertas obligaciones. A asumir ciertas responsabilidades. El desafío de salir de casa. Salir de casa, relacionarse, hacer ciertas cosas, aún ministerialmente. Comprometerse dentro de la iglesia a realizar algún tipo de trabajo o función, sienten temor al compromiso, preferirían simplemente asistir sin ir más allá. Porque de repente piensan, ¿y si lo hago bien? ¿O si lo hago mal? Entonces hay un temor al fracaso. Un temor al fracaso, un temor a los cambios, a la crítica. Hay ciertas cosas que nosotros la vemos como normal y no nos damos cuenta que son ataduras, Benito, que pueden venir a nuestra vida. Porque yo siempre le digo a nuestros hijos espirituales, hazlo con temor, pero hazlo. Tienes temor, todos tenemos temor. Hay que vencerlo. Hay que vencerlo. Usted piensa, mira, por ejemplo, cuando Moisés tenía que cruzar el Mar Rojo, Dios le dice que no temas. 365 veces Dios nos dice,
a nosotros, una cada vez al día, no temas. ¿Por qué? Porque el temor siempre se va a apoderar de nosotros. El salmista decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos, mis enemigos, mis angustiadores, ellos tropezaron y cayeron. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros sabemos quiénes somos, cuando nosotros conocemos nuestra identidad, nos damos cuenta que el temor tiene que salir de nuestra vida, pero tenemos que identificarlo, Benito, porque esas cosas emocionales siempre van a venir a nosotros porque somos sujetos a pasiones, somos personas emocionales, almáticas, anímicas, le digo yo a los muchachos, pero en medio de eso Dios quiere usarnos. En medio de eso Dios quiere bendecirnos, en medio de eso Dios quiere hacer cosas hermosas, pero nosotros tenemos que comprender que tenemos que vencer esas barreras, que los grandes hombres y las grandes mujeres de Dios se enfrentaron al temor, se enfrentaron a las emociones. Elías se metió en una cueva. Tenía miedo a la muerte, tenía miedo a las consecuencias, tenía miedo a tantas cosas. Dios tiene que confrontar a Elías y sacarlo de esa condición. Y muchas veces, Benito, el miedo al fracaso, al rechazo, a la crítica, nos paraliza y no hacemos lo que Dios nos manda hacer. El temor al que dirán. Muchas veces hay jóvenes que toman droga, toman alcohol, hacen muchas cosas indebidas por el temor al rechazo, a la presión del grupo. Muchas veces ceden al grupo por miedo a ser rechazados y a no integrarse. Y esto es importante, queridos hermanos, ¿por qué? Porque esos miedos abundan más de lo que nosotros podemos imaginar y abundan en todas las dimensiones y han estado con nosotros en todas las etapas de nuestra vida. Pero ahora hemos venido a los pies de Cristo y es necesario que nosotros reflexionemos. ¿Cuál es el temor que me paraliza? ¿Cuál es el temor que me impide a mí avanzar? ¿Cuál es el temor al que yo tengo que vencer? ¿Dónde puedo encontrar? Cuando nosotros leemos y escuchamos los salmos, nos damos cuenta que el salmista se habla a sí mismo. El salmista se da ánimo a sí mismo. El salmista le dice a su alma: confía. ¿Por qué? Porque Dios no te va a abandonar. Dios va a ser tu fortaleza. Todo lo podemos enfrentar cualquier adversidad porque tenemos esta confianza que Dios pelea por nosotros. Y nosotros nos damos cuenta, Benito, cuando un predicador o un conferencista, un congresista se para al frente. Muchas veces nosotros pensamos que esa persona no ha pasado por temores. Esa persona pasa por temores, pero lo hace aún con temor. Así es. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que comprender que las grandes conquistas se dan en medio de los temores, que las grandes victorias se dan en medio de cómo actuamos frente al rechazo, cómo actuamos frente a la crítica, cómo actuamos frente al compromiso, cómo actuamos frente a las emociones, porque el hombre espiritual no se mueve por emoción, se mueve por convicción de la palabra, se mueve porque le cree a Dios a pesar de lo que ve y lo que vive, y no le teme al que dirá. Si usted está seguro de que Dios le dijo que fuera por ese camino, aunque venga quien venga y le diga que por allí no, usted tiene que seguir. Ajá, sí. ¿Sabe, cielo, que con respecto a esto, y es bueno traerlo a colación en ese momento, un presidente de los Estados Unidos que se caracterizaba por nunca apartarse de la Biblia, nos referimos a Abraham Lincoln, dijo en una oportunidad: hago todo cuanto sé y cuanto puedo, y pretendo seguir haciéndolo por el resto de mis días. Si al final resulta que tenía razón, atrás quedarán todas esas críticas y todos aquellos que me han atacado. Pero si al final resulta que estuve equivocado, de nada servirá que los ángeles del cielo juren que tenía la razón. Y Abraham Lincoln encontró en la palabra del Señor la fortaleza. ¿Para qué? Para actuar contra la corriente, para actuar contra el riesgo, contra el problema que se avecinaba sobre los Estados Unidos. Y no se apartó de sus convicciones. Y fracasó muchas veces antes de llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Y aún siendo presidente, el fracaso estaba sobre su cabeza. Iba a ser el responsable de la división, iba a ser el responsable de la derrota. Pero sus convicciones en la palabra del Señor lo mantuvieron firme frente a toda adversidad. Y estamos hablando de un ser humano común y corriente, no es nada extraordinario. ¿Pero qué lo hace extraordinario? La fe en Dios
y la fe en la palabra. Es lo que nos hace extraordinarios a nosotros, a cada uno de nosotros, al ama de casa, al que está trabajando en la calle, al que el niño, al que está estudiando. No es nuestras capacidades, es la fe que tengamos en Dios y la fuerza para vencer nuestros miedos y nuestros temores, seguro de que Dios nos va a dar la vida. Y es interesante, Benito, porque nadie que le crea a Dios va a ser avergonzado. Amén. Todo aquel que pone su mirada en el Señor y su confianza en Él, dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Entonces, muchas de las cosas que a veces no nos atrevemos a hacer por temor o por miedo es porque sentimos que nosotros no podemos superarlo. Y es verdad, en nuestra humanidad no podemos superarlo. Amén. Pero cuando confiamos en el Señor, quien lo hace es Dios, no lo hacemos nosotros. Es Dios el que obra y pelea a favor de nosotros. Pero si nos paralizamos, si nos detenemos por las críticas, por el fracaso. ¿Usted sabe cuántas veces el que inventó el bombillo lo probó y dice que fueron casi 1000 veces? 1000 fracasos. 1000 fracasos. De Alva Edison, Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison y el del KFC. Exactamente. ¿Cuántas puertas tocó con su pollo? Exactamente. Los grandes héroes de la fe y los grandes hombres de la historia han fracasado. El fracaso no debe paralizarnos. El fracaso es el trampolín que nos lleva a la victoria. Exactamente. Porque en cada fracaso nosotros encontramos que si de verdad nosotros estamos confiando en el Señor, en algún momento Dios nos va a dar la victoria. Solamente que no te desmayes. Podemos decir entonces que el éxito no es más que una acumulación de muchos fracasos. Eso es el éxito. Por eso el que no hace nada y el que no emprende nada nunca va a fracasar y nunca va a ser criticado porque no hace nada. Y nunca va a tener éxito, no va a salir. Y nunca va a tener éxito. Entonces nosotros tenemos que estar claros. Todo implica un precio y un desafío. Pablo lo enfrentó, los apóstoles lo enfrentaron, nuestro Señor Jesucristo lo enfrentó. Todo un pueblo que le dijo Hosana al hijo de David, después lo estaba gritando crucifícale. Todos lo dejaron solo. Si lo vemos desde el punto de vista humano, la vida de nuestro Señor Jesucristo como hombre era un fracaso. Si lo vemos desde el punto de vista humano. Pero una suma de los grandes fracasos de esa vida constituyó la mayor victoria sobre la muerte, sobre el pecado, y es una victoria de la cual nosotros estamos disfrutando hoy en día. Entonces, Benito, nos damos cuenta que hay un origen emocional que perjudica nuestra vida si dejamos que nos domine, si dejamos que nos paralice, si dejamos que nos detenga. Sentir temor es normal, sentir miedo es normal, dejarse dominar por él es lo anormal o lo incorrecto. Porque decir que no lo vamos a sentir, todo lo sentimos, todo lo vivimos, todo lo experimentamos. Pero al final no importa cuánto sentí, sino qué hice ante eso. Y eso es lo más importante en medio de todo. Así que otro de los orígenes de las ataduras emocionales es también las emociones sin control. Por ejemplo, la subjetividad, Benito, es algo peligroso para un creyente o para un cristiano. Y fácilmente vemos personas que hoy te aman y mañana te aborrecen. Hoy te aman y mañana te odian. Son capaces y eso existe dentro de los ministerios, dentro de las iglesias. Eso no se ve nada más en el inconverso. Eso también se ve dentro de las iglesias. Y lo vemos en la palabra. Un día Saúl amaba a David, el otro día lo odiaba. Y lo quería matar, lo perseguía hasta matarlo. Y cuando lo tenía cerca, David hablaba con él y se arrepentía. Y de repente al día siguiente otra vez volvía la persecución. Y lo acabas de citar con nuestro Señor Jesucristo. Un día le dijeron Hosana y otro día le dijeron crucifícale. Entonces vemos claramente que hay emociones que nos sacan de control. Totalmente. Hay veces que cuando nosotros vemos fácilmente personas que se emocionan por ciertas cosas y pierden el interés rápidamente. Exactamente. Pero hay personas que no.
Hay personas que el Señor lo dice de otra manera. El amor de muchos se enfriará. Dice, cuando venga el Hijo de Dios hallará fe en la tierra. Incluso el mismo Jesucristo le reprocha a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otra versión dice, tengo contra ti que ya no me amas como al principio. Entonces vemos ahí gente que tiene esa situación, que un día está bien, otro día está mal. Vemos gente que ha empezado bien, Pablo lo dice, pero si empezaste en el espíritu, ¿qué te hace acabar en la carne? Con la iglesia de Gálatas. Entonces nos damos cuenta que hay gente tan emocional que pierde el control ante las circunstancias, y eso crea que la persona pierda el interés, pierde el interés de ir a la iglesia, pierde el interés de participar en las cosas del Señor, pierde el interés en orar, pierde el interés en buscar la palabra, pierde el interés en el mismo Señor. Un candidato, cielo, se convierte en un candidato a ser entretenido. Es un candidato a que solamente necesita que lo mantengan entretenido para mantener el interés, cuando debe encontrar en la relación y en la comunión con Dios la fuerza que mantenga vivo su fuego. Fue lo que ocurrió con Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego. ¿Por qué? Porque Timoteo había ido perdiendo progresivamente el interés en las cosas del Señor. Y era necesario avivar ese fuego para continuar con pasión en la misión que Dios nos encomendó. Porque es que cuando vemos ligado las emociones de los temores a las emociones sin control, nos damos cuenta que la presión del temor al fracaso, al rechazo, a la presión a los cambios, a las críticas, nos hace volvernos atrás. Nos puede llevar a tener emociones sin control que crean en nosotros. Imagínense, muchas veces hay diferencias o desacuerdos familiares, matrimoniales. Hay desacuerdos en el trabajo, hay desacuerdos dentro de los ministerios de la iglesia. De repente no nos tratan como nosotros queremos que nos traten. De repente nosotros esperamos mucho de nuestros pastores y nuestros pastores actúan de otra forma. ¿Qué crea en nosotros eso? Aparte de temor, crea en nosotros resentimiento, raíces de amargura, crea en nosotros irritabilidad, enojo, Benito, y eso, aunque no parezca, es una atadura, porque en las iglesias hay mucha gente de años resentida por algo que pasó hace 15 o 20 años atrás, y todavía esa persona vive ese recuerdo de lo que sucedió hace años atrás, y el Espíritu Santo no ha podido tratar con esa persona porque esa persona mantiene la atadura, la ligadura en su corazón. Lo justifica. Entonces la mente y el razonamiento se unen a la emoción y justifican la emoción. Es natural que te sientas así. Sí, vale la pena, es correcto que te sientas así. Deben pagarte por lo que te hicieron. Ahora, Benito, es bueno tener emociones. Claro. No es malo tener emociones. El problema de las emociones es cuando tu emoción no va de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está por encima de mi emoción. Yo puedo querer de repente vivir, vamos a hablarlo así suavecito y muy diplomático y muy político. Puedo de repente querer vivir lo que viví en mi vieja vida estando en Cristo. Mis emociones pueden pedir muchas cosas, hacer, experimentar y anhelar muchas cosas que yo experimenté antes, pero eso va contra la voluntad de Dios. Mis emociones o mis deseos no pueden estar por encima de la voluntad de Dios. Yo puedo querer hacer muchas travesuras, yo puedo querer hacer muchas cosas, yo puedo querer hacer y vivir y experimentar muchas cosas, porque tal vez diré, y puede suceder en los jóvenes, tal vez diré, pero es que ellos ya vivieron, déjenme vivir. Exactamente. Así habla la juventud. Déjenme vivir, déjenme experimentar. Ustedes lo experimentaron, ¿por qué no me dejan experimentar a mí? Pero ¿qué pasa si en medio de ese experimento te pasa algo y estás fuera de la voluntad de Dios? ¿Para dónde vas? Exactamente. ¿Cuál es la consecuencia de dejarnos llevar por nuestras emociones frente a la voluntad de Dios y conociéndola? Porque muchos de nosotros sabemos lo bueno y sabemos lo malo. Y sabemos decidir entre lo bueno y lo malo, y tenemos la facultad, porque la voluntad es la facultad
de decisión. Es el libre albedrío que el hombre tiene para escoger si agrado a mis emociones o agrado a Dios, frente a una mujer, frente a un hombre, frente al sexo, frente a la pornografía, frente a la droga, frente al alcohol. ¿Cómo voy a enfrentar mis emociones y la voluntad de Dios? Miren, hermanos, cuando nosotros leemos al apóstol Pedro, y nos damos cuenta que Pedro era un hombre, uno lo ve en el Evangelio, totalmente pasional. Un hombre que saca una espada y le corta la oreja a otro, es un hombre pasional. Pedro, esa es la característica y el perfil de Pedro. Pero miren lo que escribe ese hombre pasional en su segunda carta, en la segunda carta de Pedro. Dice de la siguiente manera a partir del versículo 4: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos conscientes de nuestra identidad, como Carol nos compartía en los últimos programas, sabemos que la naturaleza divina ahora está en nosotros. Y nosotros tenemos que tener plenamente conscientes de esa naturaleza divina. Y plenamente conscientes de que tenemos que ir agregando a nuestro nuevo nacimiento una serie de elementos que son decisiones en nuestra vida. Y una de las decisiones en nuestra vida que tenemos que tomar es el dominio propio. Porque solamente el dominio propio sobre la base del conocimiento de lo que agrada y de lo que desagrada a Dios nos permite tener bajo sujeción nuestras emociones, nuestros sentimientos, que nos pueden extraviar y que nos pueden hacer caer. Por eso el apóstol termina: el que hace estas cosas no caerá jamás. Sigue en los siguientes versículos de este primer capítulo de la segunda carta de Pedro. Y lo habla el hombre que estaba sujeto a pasiones. Un hombre pasional totalmente como el apóstol Pedro. Y nos damos cuenta que Moisés al final no pudo entrar a la tierra prometida por una pasión, por una emoción. Imagínense lo delicado de las emociones cuando no tenemos control de ellas, lo delicado de lo emocional en nuestra vida y de lo que nos conlleva eso, una atadura, una ligadura de nuestra vida. Entonces nosotros, bendito, nos damos cuenta que yo le digo a mis estudiantes, el dominio propio tiene que ver con mi vida. Así es. Con el fruto de mi vida, pero el dominio propio es lo que me lleva a ser prudente. La prudencia tiene que ver con mi actitud frente a las personas. Hay gente que quiere prudencia sin dominio propio. Sí, es imposible. Y no se puede, son gemelitas, son hermanitas. No se puede ser prudente si no se tiene dominio propio. Se tiene que tener dominio propio para entonces ser prudente. ¿Por qué? Porque la prudencia va ligada a mi actitud o a mi control frente a mis emociones. Entonces tenemos que saber que para poder tratar con los demás, primero yo tengo que tener dominio propio. Por eso estamos hablando del origen de las emociones, de las ataduras emocionales. Porque muchos problemas en el trabajo, muchos problemas en la iglesia, muchos problemas familiares, matrimoniales, tienen que ver con problemas de emociones. El marido le grita o maltrata a la mujer producto de emociones. Sin control, la mujer le grita e irrespeta al marido producto de las emociones sin control. Los hijos son exasperados producto de las emociones de sus padres. Y los hijos se exasperan y dicen y hacen cosas producto de sus emociones. Entonces vemos que hay toda una cadena. Y eso, una persona con problemas emocionales en casa lo refleja en el trabajo, lo refleja en la iglesia, lo refleja en la calle, anda irritable, se enoja por cualquier cosa, sale con grosería. Allí nos damos cuenta que es un problema de origen emocional, es una atadura, una ligadura emocional que se proyecta hacia otro, pero en realidad el problema es mío. El problema no es de otro, el otro es la excusa para justificar una actitud del corazón mío que no está sometida al poder de la palabra y del Espíritu Santo. Ahora yo te lo pruebo. Romanos capítulo 7 dice de la siguiente manera, en el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Así es. Vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo,
pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, dice Pablo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aleluya. Dice Pablo, reconoce. Pablo habla en el capítulo 6 del poder del pecado y del poder de la resurrección en Cristo. Y Pablo hace mete un capítulo 7 hablando de miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque hallo esta ley que el mal está en mí. Amén. Entonces hay gente que quiere decir que el mal está en el hermano, que el mal está en el marido, que el mal está en la mujer o los hijos, y no se da cuenta que el mal está en él o en ella, y lo justifica con acciones exteriores que presionan para que sus emociones se salgan de control. Entonces Pablo da la solución al problema en el capítulo 8, vivir en el espíritu. Es la única forma. Es la única forma de poder controlar las emociones que se salen del control. Amén. Entonces nos damos cuenta que solo orando, ayunando, buscando el control y el gobierno del espíritu, yo podré vencer esas emociones y poder tener los frutos del espíritu. Amén. Y las manifestaciones del Espíritu Santo. Eso es interesante, Benito, porque entonces eso nos lleva a otro punto fundamental. El origen intelectual. Que hay otra, ya hablamos del origen espiritual, hablamos de las ataduras de origen emocional. Ahora queremos hablar sobre las ataduras de origen intelectual en los minutos que nos quedan. Aleluya. Es un tema bastante extenso, las ataduras de origen intelectual. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, si ustedes nos detenemos y nos analizamos detenidamente cada una de las epístolas paulinas, o cuando analizamos inclusive las epístolas, las cartas de Juan o las de Pedro, a un Santiago y Hebreos, están enfocados hacia un aspecto fundamental del tiempo de la iglesia, y es las corrientes de pensamiento del mundo. Y cómo esas corrientes de pensamiento del mundo determinan el comportamiento aún de los cristianos en la iglesia y en el mundo. Entonces, esas ataduras de origen espiritual son destructivas, pueden hacernos no solamente daño a nosotros, a través de esa atadura podemos hacerle daño a otros, y podemos hacer daño aún a nuestra descendencia, y podemos estropear también la obra de Dios, enfrentando a la obra de Dios, impidiendo el avance de la obra de Dios, y encima creyendo que lo estamos haciendo en nombre de Dios. Y eso es lo peligroso y eso es lo preocupante. Es interesante porque una de las ataduras de origen intelectual, Benito, es el legalismo religioso. Así es. El legalismo religioso no es otra cosa que el fariseísmo. Aleluya. El fariseísmo tú lo identificas. Breve y directa, cielo. No puedo hacerlo de otra forma, hermano, porque la palabra es la que tiene fundamento y autoridad. Así es. Y la palabra nos enseña a nosotros que hay ataduras intelectuales. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 10 dice en el versículo 4, si más no me equivoco, si mi mente no me falla, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, y derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Eso quiere decir que una fortaleza o un argumento
son maneras de pensar, Así corrientes de pensamiento, correcto, que impiden que el conocimiento de la palabra, que el conocimiento de Dios actúe en nosotros para transformar y cambiar nuestra vida. Y eso se da mucho en la iglesia. Por ejemplo, una persona legalista no le gusta el mover del Espíritu Santo. Una persona legalista es una persona que dice que hagan, pero no hace. Exactamente. Y Jesús lo enmarca. Es una persona que está orientada a mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Es una persona A señalar, a condenar. que tiene su mirada puesta no en su actitud ni en su fruto, sino en la actitud y el fruto de la otra persona, y juzga según y acomoda la palabra según su juicio para tratar de justificar su actitud frente a la actitud de otros. Es inclusive cuando Pablo escribe en la carta a los romanos, en los primeros capítulos, hablando referente a los judíos, que tú, debiendo ser maestro, o tú que señalas, por ejemplo, que no robes y robas, tú que dices que no adulteres y adulteras. Entonces, ese es el legalismo. El legalista no puede ver su propio error, su propia falta, pero sí puede ver el del otro. Pero cuando él comete las mismas faltas que señala, las suyas están plenamente justificadas. Yo lo hice por esto, pero el otro no tiene ninguna justificación. Vamos a leerla. En el capítulo 2 del Romano, verso 17 dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los doctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ¿quién? De vosotros. De los legalistas religiosos, de los fariseos, de esa gente que dice y no hace. Por eso es de los hipócritas, generación de víboras. Esas personas que Jesús condenó duramente. Y que yo le digo a los estudiantes, imagínense que yo me pare y le diga a ustedes: hipócrita, generación de víboras. Usted me va a decir loca. Pero ¿quién os enseñó a oír de la venidera, como decía Juan el Bautista? Si yo le digo a usted es un sepulcro blanqueado, ¿qué usted va a pensar de Carmen Cañate? Usted va a pensar que Carmen Cañate es una loca. Entonces Jesús era un loco, pues. Porque así le hablaba a los fariseos, a este tipo de personas legalistas religiosos, que son los que hacen que los gentiles o los inconversos blasfemen el nombre de Dios, porque no quieren venir a la iglesia, porque el testimonio de ese tipo de personas dañan el testimonio del evangelio, porque no se comportan de acuerdo a lo que enseñan, no se comportan de acuerdo a lo que dicen ser. Cuando usted lo ve, andan criticando al que está luchando por ser alguien y son de piedras de tropiezo para aquellas personas que de verdad quieren vivir el evangelio. Entonces vivimos los pastores luchando contra eso en las iglesias, contra gente que pelea contra los que sí de verdad quieren trabajar, nosotros peleando contra gente que no se deja discipular porque cree que se sabe la Biblia, cree que es maestro, que es doctor de la ley, cree que es, y no, en realidad no es nada, porque se conoce la palabra pero no vive la palabra. Entonces esto nos damos cuenta que es una atadura intelectual. Es difícil discipular a gente que ha ido a la universidad, porque cree que porque tiene título universitario, porque cree que tiene magíster, tiene doctorado, tiene, puede ya sabérsela toda, pero en él no hay error, en él no hay engaño. Pero tenemos algo que la Biblia dice: hasta el más torpe puede pasar por este camino de santidad. Isaías capítulo 36. La Biblia dice que los vil y menospreciados escogió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos.
Primera de Corintios capítulo 2. Nos damos cuenta nosotros, amados hermanos, capítulo 1, de que este tipo de personas no se dan cuenta que están dañados y podridos, son sepulcros blanqueados, por fuera también vestidos y proyectan ser algo, pero por dentro huelen a muerte, tienen olor a muerte. Pablo lo dijo, hay olor a vida y hay olor a muerte. Son mentes cerradas, totalmente. Y esa persona, por más que tú le hables, dice Pablo, deséchalo porque son necios. Son personas que tú le hablas, le dices, le aconsejas y siguen en la corriente del mundo, de la desobediencia. Y nosotros como pastores cometemos el error muchas veces de poner a esa persona que porque tiene un título universitario me va a funcionar aquí, tiene que pasar por discipulado, tiene que ser probado, dice Pablo a Timoteo. El diácono, el obispo, tiene que ser. Y sabes, cielo, es interesante la recomendación que Pablo le da a Timoteo. Y Pablo da una recomendación partiendo de un hecho que todos conocemos. Pablo era fariseo de fariseo. Pablo era de la tribu de Benjamín. Era judío y era ciudadano romano al mismo tiempo. Entonces Pablo le está hablando a Timoteo no de lo que a él le parece, le está hablando de su propia experiencia. El propio Pablo tuvo que morir a sí mismo, tuvo que desechar todo lo que él pensaba que valía y que era valioso para poder, y todo lo sacrificó y lo estimó como basura por la excelencia del conocimiento de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, esa es la actitud correcta. Pablo tenía toda la calificación dentro del sistema humano y dentro del sistema religioso para hacer, y eso lo jactaba. Yo era fariseo de fariseo. Entonces, cuando una situación se presenta de esta naturaleza, nos está exhortando. Si llegamos a los pies de Cristo, partamos de la siguiente manera: lo que hemos aprendido no nos sirve en este camino. Lo que nosotros considerábamos que daba estatus y que era valioso, en Cristo Jesús no vale. En Cristo Jesús vale lo que está establecido en la palabra. Vale el reino, vale las leyes del reino. Vale más un corazón humilde que un corazón altivo. Porque un corazón humilde está dispuesto a aprender, reconoce su insignificancia y está dispuesto a aprender y a crecer. Pero un corazón altivo considera que los demás tienen que inclinarse ante él, como era el caso de los fariseos. Un corazón altivo dice: de Nazaret podrá salir algo bueno. Un corazón obstinado. Un corazón obstinado, mátalo porque este está diciendo locura y además está convenciendo a la gente ignorante. Entonces, esas son las cosas a las que uno se tiene que enfrentar. Este tema me apasiona. Esto va a ser objeto de un programa únicamente para este tema. ¿Sabes por qué, Benito? Porque mira, algo que yo le digo a mis estudiantes muy claramente es el hecho de que hay personas que dicen: porque saliste de la cárcel, Dios te va a enviar a la cárcel, a predicar a la cárcel y a salvar a los presos. Que si saliste de la droga, Dios te va a llevar a los drogadictos. Que si saliste de donde saliste, Dios te va a llevar a donde saliste. Tú no puedes hacer la vez de Dios, porque Pablo debía ir a los fariseos, a los judíos, y Pedro debía ir a los gentiles. Eso era lo lógico y razonable. Pero era de Galilea los gentiles, así que era lógico. Era lógico, pero Dios no fue así. Dios lo mandó al fariseo legalista judío, a los gentiles, y al vulgo de Pedro se lo mandó a los eruditos, doctores de la ley, a hablarle. Entonces es ilógico porque es que tú no puedes manejar y dogmar a Dios. Dios hace como quiere. Entonces también es un punto. Si yo tengo un título en Derecho, Ciencia Política, yo puedo ser un buen abogado, yo puedo ser un buen jurista, ¿sí? Esa puede ser una buena herramienta el día de mañana que Dios pueda utilizar para el beneficio de su iglesia y del ministerio. Yo no digo que no, pero eso no me capacita dentro del reino en los fundamentos y principios de la Biblia. Yo tengo que aprender los principios y fundamentos de la Biblia, y eso será una herramienta que me ayudará a mí, mi título universitario, para ponerlo al servicio del reino. Pero mi título universitario no determina
el fundamento en Dios. Exactamente. Es la palabra. Entonces, otra cosa, yo le digo a mis estudiantes en el instituto bíblico que el diploma que te dan en el instituto no te sirve. Eso no te gradúa de apóstol, ni de evangelista, ni de pastor, ni de profeta, ni de maestro. Esa es una herramienta que te capacita dentro del llamado. Hay gente que dice, yo soy el licenciado en ministerio tal. Yo soy, me gradué en el instituto bíblico y por eso soy. Hermano, no. Eso no te hace competente. Eso es solo una herramienta que para formarte, pero el llamado lo da el Señor, los dones lo da el Espíritu Santo, la competencia la da la Dios. competencia la da el Señor. Amén. Al fin y al cabo, eso no te hace ni más ni menos que el que no tiene la capacitación. Al fin y al cabo, y si a Dios le da la gana que al que no fue al instituto, que el que no fue a la universidad, Dios le lo dé una levante. mayor iluminación que a ti. ¡Qué pena! Dios es soberano. Entonces hay cosas que nosotros son sistemas legalistas religiosos, porque la religiosidad es liturgia o sistemas esquemáticos de que así debe actuar Dios, así debe actuar el Espíritu Santo, así debe actuar... No, hombre, el hombre no puede determinar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está por encima de la voluntad del hombre. Hay un principio básico: la creación no le puede dar órdenes al creador. Es algo inverso. El creador determina lo que la creación va a hacer y cómo lo va a hacer. Exactamente, por eso esto es un tema que me apasiona. ¿Por qué? Porque un legalista religioso es una persona que tiene una mente cerrada al mover de Dios. Porque a veces lo que Dios te manda a hacer es locura a la mente humana. Y si nos encontramos frente a esa persona y Dios te dice, innova, cambia, mueve aquí, ya, esa persona ese es un convergente. Eso es un convergente. Estamos hablando de la forma de aprendizaje, tipos de aprendizaje. El tipo de aprendizaje. Estamos hablando del instituto bíblico. Aleluya. La persona no le es cuadrada. Si es así, si es así, es así. Y si viene la pastora y lo pone así, no, porque debe ser así. No, porque si no se pone así, el Espíritu Santo no se va a mover. Entonces pensamos que ese tipo de personas no fluye en el mover del Espíritu, no fluye en la innovación del Espíritu, porque Dios es un Dios creador. Imagínate, Dios le dice a Moisés, vete por ahí. Y Moisés se va y se encuentra con un mar rojo. A la mente de un religioso legalista, eso no funciona. Dios no te habló, Dios no dijo nada. Nadie te Esa puede es llevar. mentira. Tú no escuchaste, sepa Dios, ese era el diablo. De hecho, Moisés se enfrentó en el desierto a puros legalistas. Tanto es así, tan legalista, que al final Moisés termina siendo un legalista. La primera vez que Dios le habla a Moisés, ¿qué le dice con respecto a la peña? Golpea la peña, la primera vez. La segunda vez que le habla, porque el pueblo quiere hablar, ¿qué le dice? Háblale a la peña. Y que Moisés, que tenía en la mente, golpea la peña. Y golpeó cuando Dios le había cambiado la orden. Entonces, Dios y las innova. instrucciones, porque Dios es innovador. Él Dios es el creador del Él es universo. soberano. Él se mueve como quiere. Y la persona espiritual, libre de atadura, cree en el mover de Dios, cree en la diversidad. Amén. Porque dice el mismo Pedro que la multiforme gracia del Señor, que es multiforme, Dios tiene diferentes formas de moverse de acuerdo a su voluntad y en conveniencia y beneficio del hombre. Y Pedro lo comprendió muy bien, por eso tuvo la visión del lienzo que bajaba para mostrarle al pueblo y sacarlo de su legalismo religioso que le decía que él no podía entrar en casa de un gentil. Dios tuvo que tratar con Pedro y Pedro fue humilde para aceptar el mensaje del Señor y él mismo declara: en verdad es cierto, Dios no hace acepción. Pero Pedro se encontró con la disyuntiva: Señor, yo nada inmundo he comido. ¿Cómo tú me vas a poner a comer cosas inmundas? Porque eso puede existir en nuestras emociones, eso puede existir en nuestro intelecto, eso puede existir en nosotros, pero nosotros tenemos que luchar contra esas cosas. Y los pastores luchamos mucho contra miembros así. Bueno, vamos a hacer tal cosa, pero ¿y por qué? Bueno, pero es que mira, y hay que darle una serie de explicaciones
para que esa persona llegue a comprender y al final no comprende y critica y señala y hace de tropiezo y hace mil cosas porque no se da cuenta que la atadura está en él. Está en ella. No es el problema no es Dios ni el líder. Y ahí tiene que operar mucho la sabiduría divina. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se plantean proyectos dirigidos por el Espíritu Santo que han salido de la comunión del pastor o de miembros de la iglesia, muchas veces lo exponen y se encuentran con estos personajes dentro de las reuniones o dentro de las asambleas que tienen una característica: no mueven una piedra, no mueven un dedo, pero hablan de tal forma que impiden que los que sí no mueven, se muevan. Entonces uno tiene que tener la sabiduría para saber cómo tratar. Hay un refrán que Carmen muchas veces comparte dentro de la iglesia y comparte con los hermanos: no aceptes crítica de quien no ha construido nada. ¿Por qué? Porque ¿qué te puede criticar alguien que no ha construido? Acepta las críticas de aquel que ha construido algo, que ha pasado. Mira el testimonio. Eso es lo primero. Por su fruto lo conoceréis. Debe ser el mensaje dentro del Evangelio que mejor debe dirigir la vida del cristiano. Por eso muchas veces nosotros afirmamos que ¿cómo es posible que un cristiano pueda ser engañado si Cristo nos dijo que por su fruto lo conoceréis? Entonces tenemos que ver los frutos de las personas, darnos cuenta de lo que han hecho, cuál ha sido su testimonio, y sobre esa base evaluar lo que nos diga. Si esa persona no tiene un testimonio, no tiene fruto, escúchalo, pero no te quedes con sus palabras, porque sus palabras provienen de alguien que tiene malos frutos. Entonces eso nos permite dirigirnos y saber cómo conducirnos. Pero es sorprendente cómo muchos cristianos se dejan embaucar por personas que tienen mal testimonio, pero tienen un verbo florido, y se dejan llevar por el verbo y por la palabra, cuando en realidad la persona es un pésimo testimonio de lo que significa ser hijo. Pero es que esa gente es astuta para ocultarse. Son lobos rapaces, son falsos maestros, falsos profetas, son falsos. Por eso entonces, Juan dice: probad los espíritus. Entonces, pero ¿qué tipo de personas busca este tipo de gente? Personas con baja autoestima, personas con desconocimiento de la palabra, personas con problemas emocionales en su casa, en su familia, vulnerables. ¿Por qué? Porque son las únicas personas que se dejan manipular. Son las únicas personas. Pero una persona estudiada de la palabra, una persona con conocimiento de la palabra, este tipo de persona le llega y no la va a embaucar ni la va a manipular. Por eso que los pastores siempre vivimos pidiéndole a las ovejas que oren, que ayunen, que estudien la palabra, que conozcan la palabra, para que nadie los engañe, para que nadie los envuelva en este tipo de circunstancias, porque nosotros enfrentamos a eso. Pero ¿cómo enfrentar una ovejita débil? Una ovejita que se deja arrastrar por este tipo de situaciones. Jesús dijo: haz lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Entonces, cuando nosotros vamos a ver, son personas que dicen mucho y tienen la verborrea, como decimos nosotros, pero a las finales están vacíos. Entonces, estas ataduras intelectuales, conociéndolas nosotros y ayudando a otros a conocerlas, nos permiten a nosotros comprender que esto tiene que desaparecer de nuestra familia, tiene que desaparecer de nuestro matrimonio, tiene que desaparecer de nuestros hijos, tiene que desaparecer de nuestras iglesias, de nuestros ministerios, aún de nuestros negocios, de nuestra finanza, Benito, porque hay gente atada financieramente, porque se le pegan este tipo de personas a robarle el dinero, a embaucarlo, y a las finales cada uno queda herido, resentido. A las finales esa persona queda dentro de la iglesia y ha sacado una infinidad de gente de la iglesia producto del mal testimonio y de la circunstancia de la cual él está atado, y saca a las personas de la iglesia. Se convierte en una especie de quinta columna de las tinieblas en el reino. Y nosotros tenemos que identificar las quintas columnas para orar por ellas, para que se conviertan, para que se transformen y para que se arrepientan. Pero si no se convierten, ni se transforman, ni se arrepientan, porque son causantes de división, una recomendación: leamos la segunda carta de Pablo a Timoteo, o si quieren también lean Tito. Y Pablo dice claramente qué se tiene que hacer
frente a esa situación. Santo Dios, bueno, se nos acabó el tiempo, pero no sin antes, pues, saludar a nuestros amigos de Facebook, aquellos que se han quedado conectados, que han sintonizado, y también saludar a los que después del programa lo reproducen. Aleluya. Porque yo sé que hay gente que después lo reproduce para que no lo vean en vivo, pero gloria a Dios por ustedes, porque sabemos que este programa es para ustedes, independientemente de todo. Y también en los que están en Instagram. Tenemos al hermano Carlos de Ávila, al hermano Asael Bryan, Ascensión Ventancura, el pastor Carlos II Felipe, al hermano Vicente Pineda desde Guatemala, sí, a la hermana Dalis Vargas de Martínez, Casilda Cristiano, el pastor Manuel Ballestero, Xiomara Zamudio, Kevin Batista, Laritza Rodríguez, ella es de Guatemala también. Estamos con Elizabeth Fuente, Nubia de García, Antonina de Otero, Daniel Mela, José Abel, Enoch Serrano, Milagro Nisenbao, Gregory Cris desde Nicaragua, Daniel Morales, Jesús López. Imagínense ustedes, hay una infinidad también ahí en Instagram, el hermano Armando Valencia, Roya Grazán, la pastora Gabriela Robles desde Venezuela, también estuvo con nosotros Doris Brown, el pastor Raúl Valdés, Osiris de Correa, Rolando Morán, James Jason, Guadalupe Reyes, Elsie de Gracia, Dali Villalaz, Javier González, Virginia Hocker, la hermana Teresa Gudiño, Ricardo Rodríguez y la hermana Ida Lorena, entre otros hermanos, también todo el equipo JV que está en sintonía con nosotros de A los Pies del Maestro. Qué interesante, porque ya estamos terminando este tema, ¿verdad? Para entrar en otros temas que sabemos que son de interés, no solamente para nosotros, sino para la familia, para los matrimonios, para los ministerios. Y le damos gracias al Señor por la juventud JV, que es el motor que está tras bastidores de estos programas y de muchas cosas, muchos videos, muchas cosas que usted ve en las redes sociales. Es la juventud JV, una juventud temerosa, una juventud apartada, separada para el Señor, que tiene ese primer amor, tiene ese entusiasmo por agradar al Señor. Por esos talentos al servicio del reino, y los talentos que no sabían que tenían afloran precisamente porque es Dios quien nos da la competencia para poder lograr. Así que, amados hermanos, recuerden, tenemos nuestro segundo Congreso de Damas, entendidas en los tiempos e influyentes, en el Hotel El Panamá, el 16 de junio. En el Salón Gran Centenario. A partir de las 4 en el Salón Gran Centenario tendremos con nosotros como invitada de honor a la pastora Linda de Ruiz, la esposa del apóstol Manuela Ruiz. Estará también con nosotros Melissa de Cumberbatch, que es la pastora de Osana, de la comunidad apostólica Osana, y es la esposa del alcalde de San Miguelito, el pastor Gerard Cumberbatch. También estará con nosotros la salmista del pueblo, María Anabel. Amén. Entre otros. Va a haber adoración, va a haber una atmósfera de palabra y de un mover del Espíritu Santo. Y también estará con nosotros la pastora Carmen de Cañate, también como predicadora en ese segundo Congreso de Damas, entendidas en los tiempos e influyentes. Así que, sin más, hermanos, agradeciéndoles, recordándoles que vamos a estar 2 jueves al mes mientras hacemos algunos ajustes por razón del Congreso y todo lo demás, y ya después podremos estar todos los jueves, pero quédese con nosotros mientras pueda conectarse en el programa A los Pies del Maestro Live con Carmen y Benito Cañate. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos.